en conversación con muchos de ustedes, yo sé que han tenido cicatrices, experiencias que les han dejado heridos en el pasado, en diversas quizá iglesias. Muchos ni siquiera han podido recuperarse hasta el día de hoy. Y están ahí dolidos, pero siguiendo andando. Algunos congregándose, algunos no congregándose. Y uno se pone a ver alrededor, en todo el mundo. Yo no estoy hablando solamente de esta ciudad, en todo el mundo. Y todo el desastre que está sucediendo en tantas iglesias. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y es que aparentemente todo el mundo en estas iglesias, todos los pastores de estas iglesias que están decayendo, que están muriendo, que están destruyéndose, que están llenas de toda clase de pecado y desviaciones, nadie sabe qué se supone que debe ser un pastor y qué se supone que debe hacer y a qué estándar se supone que debe apegarse. Yo no estoy diciendo que seamos legalistas y tengamos estas leyes en el que cada día tenemos que juzgar a una persona. No, pero ¿qué es lo que determina si uno está siendo un buen pastor o no? ¿Cómo la iglesia puede ver que el pastor está haciendo lo correcto o no? Pues yo les estoy diciendo que hay una sola forma y es apegándose a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, detalle por detalle, frase por frase, provee para nosotros la forma de pensar que transforma una iglesia, que la hace sabia, que hace que ustedes sean sabios para discernir, para afirmar y para ver o desechar pastores que no están bíblicamente calificados. Ahora, yo creo que una de las cosas que trae gran confusión es el tema del llamado a ser pastor. Y en esto quiero profundizar hoy. Vamos a tener solo 2 puntos: el llamado de un pastor bíblico y luego la tarea de un pastor bíblico. Porque las iglesias no saben qué hacer cuando un hombre se presenta o una mujer se presenta y dice: Dios me ha revelado y me ha dicho que yo debo ser pastor. ¿Qué va a hacer la iglesia? Decir, bueno, vamos a contradecir a Dios. ¿No? Bueno, si Dios te llamó, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle no a Dios? ¿En qué consiste esto del llamado? ¿Y qué tan místico es el asunto? Y no solo el llamado, pero la tarea del pastor. ¿Acaso el pastor debe ser simplemente una persona amigable? Por lo tanto, si este pastor es amigable conmigo, él es un buen pastor. Y si no tengo una muy buena relación con él, él es un pastor que no está muy bien. ¿Dónde está el estándar? Otra vez, que podamos ir a la palabra de Dios el día de hoy y podamos definir para nuestro bien y para la sabiduría de la iglesia qué se supone que debe ser el llamado del pastor y la tarea del pastor. Todo partiendo del versículo número 1. Así que primero vamos a ver el llamado de un pastor bíblico. El llamado de un pastor bíblico. ¿Cómo sabes si Dios te está llamando a ti a ser un diácono, un misionero, un pastor, un plantador de iglesia? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si Dios te está llamando a hacer algo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque en todos lados estamos hablando de eso. Y yo le digo, cada persona que yo he escuchado hablando de esto, cada conferencista, cada pastor, cada libro,
Puedes leer 100 páginas, 200 páginas sobre el tema y todavía sigues confundido. ¿Por qué? Bueno, aquí les dejo un secreto. Porque el Nuevo Testamento nunca usa la frase llamado para hablar del pastor o para hablar del misionero. Este llamado hacia personas como tú y como yo. Por eso yo quiero comenzar este asunto del llamado viendo una pequeña teología bíblica del llamado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia de principio a fin? Rápidamente, obviamente. Rápidamente, ¿qué dice la Biblia de principio a fin sobre el llamado? Bueno, comencemos aclarando la diferencia entre el proceso del llamado al ministerio en el Antiguo Testamento y el proceso del llamamiento en el Nuevo Testamento. Primero, en el Antiguo Testamento vemos a Dios, el Padre probablemente, Dios llamando al ministerio con voz audible a algunas personas para ser profetas, para ser jueces o libertadores, llamando a personas audiblemente, milagrosamente en el Antiguo Testamento a personas. Quizá un ejemplo muy bueno y muy memorable es el ejemplo del profeta Samuel, que siendo niño audiblemente escuchó la voz de Dios diciéndole que él iba a ser profeta. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora pasamos al Nuevo Testamento, al principio vemos esta época de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es el ministerio de Jesús. Es el ministerio de Jesús, antes de que la iglesia esté completamente establecida. Y vemos ahí que mientras Jesús estaba en el mundo, Dios encarnado continuaba llamando a sus siervos audiblemente al ministerio. Es decir, Jesús es Dios. Jesús es Jehová, el Dios de Israel, llamando audiblemente al ministerio a algunos y diciéndoles a 12 de sus discípulos, él tenía cientos de discípulos, a 12 de ellos audiblemente Jesús les dijo que iban a ser ahora 12 de sus apóstoles. Sus apóstoles. ¿Okay? Y también vemos cómo Jesús después, dice Pablo, como un abortivo, es decir, fuera de tiempo, se le apareció Jesús resucitado a Pablo. Se le apareció y le dijo que él iba a ser apóstol a los gentiles. Entonces, otra vez vemos en la Biblia cómo Dios está llamando al ministerio audiblemente, y ahí es donde se usa la palabra llamado. Pero después de esa época, vemos que Dios deja de hablar audiblemente y nos ordena enfocarnos en las Escrituras. Ahora, eso lo estaba haciendo desde el principio. Una y otra vez en el Antiguo Testamento les está diciendo que se enfoquen en la ley del Señor. Salmo número 1. Bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. Es decir, hay un enfoque siempre en leer la palabra escrita, en poner atención a la palabra escrita. Pero en la época ahorita de la iglesia, el Nuevo Testamento no llama a los cristianos a estar buscando escuchar una voz audible de Dios, sino más bien a estudiar las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, fíjate lo que dice Jesús hablando de un poco de este cambio. En Juan 8:31 dice, entonces decía a los judíos que habían creído en él, esto le dice Jesús a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo sé, pastor, cómo sé si yo estoy siendo llamado al ministerio pastoral? ¿Cómo sé si Dios me está diciendo que sea pastor, que sea misionero? Bueno, tenemos algunas pistas y la razón por la que esto es tan confuso es porque otra vez el Nuevo Testamento no habla hacia nosotros acerca de esto del llamado.
Así que están tratando de resolver algo que no está revelado ahí. Y quizás estamos incluso confundidos en el proceso mismo. Y eso es lo que quiero que vean. Que la Biblia nos da claramente una instrucción diciendo que es el Espíritu Santo ahorita. El Espíritu Santo es el que pone pastores en las iglesias. Entonces ya tenemos ahí algo muy importante. Hechos 20:28, uno de mis versículos favoritos acerca del ministerio pastoral. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo cuando leo este versículo, yo digo, ¿cómo puede ser? Dios, el Espíritu Santo, me ha puesto a mí como pastor. Entonces vemos que el Espíritu Santo pone pastores en la iglesia, dice el versículo. Les dice Pablo, miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ahora, la pregunta que nos queda, ok, ya entendimos que ahorita mismo es el Espíritu Santo el que nos pone como pastor y quizá como misionero, como plantador. La pregunta que viene entonces es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sé si yo soy llamado a ser pastor? ¿Cómo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo lo hace, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, sabemos que no lo hace con voz audible, ya dijimos. Y el Nuevo Testamento nunca habla de un llamado en otro sentido, tampoco místico. El único pasaje del Nuevo Testamento que expone el proceso espiritual, el proceso por el cual el Espíritu Santo coloca pastores en la iglesia es 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Y también en Tito, por cierto, que vamos a ver después. Ahora, para profundizar en el llamado pastoral, enfoquémonos entonces en el versículo. El versículo que dice, ese es el versículo de hoy, lo que vamos a estudiar el día de hoy, un solo versículo, primer versículo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo voy a profundizar más en la palabra obispado en el segundo punto, pero por ahora dejen entender que la palabra obispado significa ser pastor. Si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Ese es todo el versículo. Pablo introduce este versículo con esta frase, palabra fiel. Es decir, esto es algo muy importante. Esta frase, palabra fiel y digna de ser escuchado por muchos, ya la ha repetido en el capítulo 2 para presentar el evangelio. Es decir, hay un mensaje esencial, central, que cambia la vida. Que Cristo Jesús murió para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso fue el capítulo 2. Ahora, capítulo 1 creo. Ahora, vamos al capítulo 3 y vuelve a decir palabra fiel. Hay otra palabra fiel, es esta. Que si alguno anhela ser pastor, obispado, buena obra desea. Es decir, aquí hay una enseñanza clave para la iglesia. Ahora, vamos a profundizar en dos palabras griegas que pueden ayudarnos a resolver la confusión sobre el tema del llamado. Pablo usa dos palabras, anhelo y deseo. El que anhela obispado, buena obra, desea. Son dos palabras diferentes. Una en griego es orego y la otra epithumía. Entonces vamos a comenzar con anhelo. Anhelo. Puede traducirse como anhelar, es verdad, pero también como esforzarse. Porque esta palabra denota una acción externa más que una emoción interna. Te recuerdo de qué estoy hablando. Estoy hablando de tu llamado, de cómo sabes tú si tú has sido llamado a ser pastor, si tú has sido llamado a ser misionero. Bueno, la primera palabra clave ahí es anhelo. No llamado,
Anhelo. Y este anhelo es un tipo de anhelo que puede traducirse como esforzarse, porque más que una emoción interna, es una acción externa. Es esforzarse en alcanzar algo. No es una emoción secreta o una ilusión. No es que yo me siento mientras me estoy comiendo una empanada y sueño y digo, wow, quiero ser pastor. Bueno, ese no es la palabra griega orego, anhelo. No, es algo externo, es algo que se ve, es algo que se esfuerza por alcanzar el ministerio. El hombre que anhela obispado no es uno que simplemente sueña despierto. Y créanme que yo he conocido demasiados que sueñan despierto. Muchísimas personas que sueñan despierto. Yo he estado estudiando formalmente en seminarios por más de 8 años seguidos. Tengo muchísimos compañeros de seminario y muchísimos que simplemente tienen una ilusión, quizá un sueño, pero no es lo que el verso nos dice acá. Y no es que eso sea pecaminoso. Yo no estoy diciendo que mis amigos son terribles. Les recuerdo que esto viene del Espíritu Santo. No es que uno sea mejor que otro, es que uno recibió un anhelo, que es un esfuerzo hacia alcanzar algo. O que solo, ¿verdad? No es un tipo de anhelo que es simplemente palabras. Y esta persona que todo el tiempo te dice, hey, wow, si yo fuera pastor, wow, yo quisiera ser pastor, wow. Yo quisiera predicar, yo quisiera hacer esto, yo quisiera, mira, a mí me encanta discipular. Y uno dice, bueno, te he visto por 2, 3 años, no lo haces. Y no que eso esté mal, simplemente que no veo el anhelo. Un esfuerzo en alcanzar el ministerio. Y veremos qué es ese ministerio, qué es la tarea. ¿Verdad? La tarea no es ser reconocido, tener un rol, pararse aquí en la plataforma. Esa no es la tarea. Ahora, creo que un buen ejemplo bíblico del significado de esa palabra griega, anhelo o orego, está en Hebreos 11, del 14 al 16. Mira lo que dice el escritor de Hebreos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor. Es decir, anhelaban, esa palabra ahí, quiere decir, se esforzaban por alcanzar una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje en Hebreos? Los héroes de la fe, los héroes bíblicos. Dice, ellos mostraron en su vida un anhelo, un esfuerzo para alcanzar la ciudad celestial. Y tanto así es el énfasis que dice, si hubiesen estado pensando en otra cosa, ciertamente tenían tiempo de volver al mundo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ese anhelo se reflejó en las decisiones que tomaban, en el estilo de vida que vivían, en el esfuerzo constante para alcanzar la meta de una mejor patria, la celestial, dice el autor. Ahora, eso es la primera palabra, anhelo. La segunda palabra, deseo, epithumía. La segunda palabra dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, este deseo, epithumía, es un deseo fuerte. Quizá me han escuchado hablar varias veces de esta palabra griega, porque cuando vimos en Gálatas la usó Pablo, en Tesalonicenses la usó Pablo, y cada vez yo he ido otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra deseo en español no es suficiente. Es un deseo intenso el que denota en griego. Una pasión que controla la vida de la persona, que controla el corazón.
Tanto así que la Biblia lo traduce a veces como lujuria o codicia. La epithumía puede ser mala o puede ser buena, pero es un deseo que controla tu vida. Y es diferente al anhelo del que hablamos, porque el anhelo se ve en esa, o se enfatiza en esa acción externa, ese esfuerzo por alcanzar el ministerio, mientras que el deseo viene al control que el corazón tiene constantemente, una pasión por el ministerio pastoral. Ahora, yo quiero que entiendas bien este deseo intenso del que la Biblia habla. Antes de ser pastor, debes tener un deseo, epithumía, por cuidar de las ovejas. Eso viene del Espíritu Santo. Esa palabra epithumía describe el intenso deseo que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, deseando intensamente ver al Mesías. Dice Mateo 13, 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Desearon intensamente ver lo que y no lo vieron, dice Jesús. La misma palabra epithumía es la que describe un intenso deseo del hijo pródigo. Cuando estaba en un país extraño, con una hambruna intensa, con los cerdos, ¿y qué dice la palabra? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Te imaginas el deseo tan fuerte que tiene una persona que está muriéndose de hambre por comer? Es un deseo intenso. Ese es el deseo que debe tener un pastor por cuidar a las ovejas, por liderar a las ovejas, por amar a las ovejas. Y por último ejemplo, esa palabra epithumía otra vez describe el intenso deseo que tenía. ¿Recuerdan la parábola del pobre, de Lázaro y el rico? Bueno, el deseo del hambriento y moribundo mendigo Lázaro, antes de morir e ir al seno de Abraham, dice así, Lucas 16, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Este mendigo moribundo, anhelando comida, ese deseo fuerte. Ese es el tipo de deseo que tiene aquel que es llamado a ser pastor. Y es un deseo santo que el Espíritu Santo pone en el corazón de aquellos que Él decide colocar como pastores en la iglesia. Vamos entendiendo, el Espíritu Santo coloca pastores en la iglesia. ¿Cómo lo hace? Primeramente, no es todo el proceso, pero primeramente dándole orego, epithumía, dándole anhelo y deseo de cuidar a las ovejas, de guiarlas, de amarlas, de alimentarlas con la palabra pura de Dios. ¿Por qué estas dos se complementan? Bueno, porque una ve el esfuerzo externo de alcanzar eso, ese cuidado a las ovejas, y el otro ve el deseo interno fuerte. Uno no debe ser pastor porque eso es lo que mi papá hacía y ahora él ya no va a ser pastor y yo ahora debo seguir adelante con el negocio de la familia, con la iglesia. No. ¿Cuántas iglesias hay así? Oh, yo conozco muchas. ¿Por qué son así? Porque no están viviendo apegados a la palabra, esclavizados al texto bíblico, sometidos a la voz de Dios y diciendo: el hombre es ignorante, solo tú eres sabio, Señor, dinos qué hacer en tu palabra. Uno no puede ni debe ser pastor porque quiere
tener un trabajo para proveer a la familia, o porque no encuentro trabajo, o porque he invertido años estudiando teología, porque he invertido años estudiando en seminarios y que no quiere desperdiciar esos años, ese esfuerzo que se hizo. Dice, pues ya tengo un título, pues tendré que ser pastor. O porque alguien le ofreció una oportunidad y como le ofrecieron una oportunidad para ser pastor, pues eso debe ser de Dios, eso es una señal. O porque pasan cosas en su vida como señales divinas, o porque un profeta le dijo que él debía ser pastor. Nada de eso es lo que el texto nos describe. Uno debe anhelar y desear el cuidado de las ovejas y desear servir fuertemente en esa área. Ahora, para terminar, para que tú termines de entender estas dos palabras, yo quiero contarte cuál ha sido mi experiencia. Y quiero recordarte otra vez que yo no estoy diciendo que las personas que han sido llamadas y colocadas por el Espíritu Santo en iglesias para ser pastores son mejores que otras que no, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Es el Espíritu Santo el que coloca pastores. Así que yo no me estoy gloriando de la experiencia que tuve, pero les puedo contar con toda certeza, gloria a Dios, que el Señor me colocó en esta iglesia. Esa ha sido mi experiencia. Ahora, puedo ver en mi vida estas dos obras del Espíritu Santo en mi corazón. Desde que Dios me salvó, hace, como 12 años atrás, Él puso en mi corazón un fuego inextinguible por servirle a tiempo completo en el ministerio de la palabra. Y nada lo podía apagar. No importa qué pasara. Es que estaba totalmente fuera de mi control. Yo crecí en Venezuela, me prohibían ir a la iglesia, no tenía una iglesia que me apoyara, no tenía contactos, mi familia se oponía a los cristianos, se oponía a los evangélicos. Y yo quería servir al Señor, yo quería ir al seminario. Y yo recuerdo decir, no tengo dinero, soy pobre, soy huérfano, no tengo nada. Mentira, yo no dije eso. Pero esa era mi circunstancia. Sin embargo, yo dije, la verdad, esto fue lo que dije. Bueno, ok, no tengo la oportunidad ahorita, pero si la razón por la que quiero ir al seminario es porque quiero seguir aprendiendo para capacitarme, para poder servir al Señor bíblicamente, pues si no puedo ir al seminario ahorita, puedo capacitarme ahorita. Y yo recuerdo con un amigo cocinar, a mí me gusta cocinar, entonces cocinábamos estos cupcakes y los vendíamos en la universidad donde yo estudiaba filosofía. Vendíamos estos cupcakes para yo comprar libros de teología y poder seguir estudiando para capacitarme, para discipular personas. Y mientras tanto estaba discipulando a unas cuantas personas que luchaban con diversos pecados, y esos libros que me había comprado me servían como herramientas útiles para discipular a estas personas. Y yo estaba agradecido al Señor que me había provisto esos libros, esas herramientas, no para llenarme e inflarme la cabeza, pero para servirle al discipular personas lidiando con pecados muy específicos. Ahora, el Espíritu Santo puso un anhelo, pero como el griego lo dice, es decir, un esfuerzo constante por alcanzar el ministerio. Donde quiera que me veía, él estaba tratando de alcanzar el ministerio. Apliqué a querer ir al seminario, me negaron la visa. Tenía que trabajar un año completo, no importa. Mi familia me decía, ¿por qué sigue trabajando para poder volver a gastarle dinero en la visa que le van a negar otra vez? Y decía, es que esa no es mi decisión. Por eso en las camisetas de Javi en español, en la parte de atrás el mensaje que dice es, yo no me pertenezco a mí mismo, he sido comprado con un precio.
esa era mi respuesta. Es que no depende de mí. Yo no tomo las decisiones sobre mi trabajo, mis finanzas. Esto es lo que estoy haciendo para el Señor porque no lo puedo explicar, pero esa es la dirección. Y si me niegan 10 años la visa, sigo aplicándola. ¿Por qué? Porque tenía que ir a esa dirección, a prepararme para el ministerio. Hay un anhelo, un esfuerzo por alcanzar el ministerio y un deseo, una pasión intensa que me controlaba. Ahora, en esa etapa en mi vida, yo no tenía claro específicamente si iba a ser el ministerio como ser un pastor o como ser un plantador de iglesia o como ser un misionero. Y por eso yo estuve orando casi por 8 años. Mi oración constante era: Señor, dame un llamado específico a un ministerio específico que yo tenga una certeza. Y esa fue mi oración constante hasta que llegué a esta iglesia. Y estuve sirviendo en esta iglesia y estuve recibiendo el amor de ustedes como miembro de la iglesia. Y el Espíritu Santo decidió colocarme como pastor. Y yo quiero que primero veas el anhelo, orego, ¿no? Primero puso un anhelo que me hizo esforzarme trabajando para la iglesia, ayudando al pastor anterior de esta iglesia, asistiéndole al pastor anterior de esta iglesia. No tratando de hacer mi propio ministerio fuera de la iglesia, sino tratando de apoyar a la iglesia local de la que soy miembro. Y por eso te estoy contando todo esto, porque yo quiero que tú sepas, si tú crees que estás llamado al ministerio, debes procurar por todas las razones que tú quieras apoyar el ministerio de tu iglesia local. Y contactarte conmigo como pastor y decir cómo podemos trabajar juntos para impulsar, cuidar mejor la iglesia. Ese es un anhelo a ser pastor. No simplemente a tener una honra, una posición. Ayudando al pastor anterior, yo le estaba ayudando a liderar, a cuidar, a enseñar, a asistir mientras trabajaba en un restaurante, mientras estudiaba en un seminario a tiempo completo y mientras estaba siendo un esposo. Y ahora puedo ver que todo eso yo lo hacía sin pensarlo, la verdad. No eran decisiones que yo tomaba, ese era el rumbo de mi vida. Y puedo ver ahora en este texto, estudiándolo, que es este anhelo que se esfuerza, que es un esfuerzo para alcanzar el ministerio, que yo no me había dado cuenta o no lo había puesto en esa categoría. Pero no solo era un esfuerzo externo por servir o ayudar. En segundo lugar, un deseo interno, epithumía. Al mismo tiempo, el Espíritu puso un deseo interno que crecía cada día más. Y un deseo de amarles, de cuidarles, de impulsar esta familia que es mi familia, que me ha amado a mí, que me ha cuidado a mí, que me ha enseñado a mí, me sigue enseñando a mí. De poder buscar ser de bendición en la forma que pudiera. Pero ese deseo que el Espíritu Santo puso, esa epithumía, fue volviéndose más intenso en la medida en que el Espíritu Santo iba poniéndome aquí como pastor en esta iglesia. Y simplemente quiero acabar con este pequeño testimonio diciendo que ese deseo interno se puede definir como amor. El Espíritu Santo puso un amor en mí, en mi corazón por ustedes.
por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus peticiones de oración, por sus hijos, que yo jamás había experimentado en mi vida. Un amor tan grande que solo el Espíritu Santo puede derramar en el corazón de una persona. Creció tanto que yo no podía más, y hablando un día en la cocina con mi amada esposa, yo me acuerdo que yo le decía, mientras las lágrimas se derramaban, porque no era que lloraba, es que no sé si tú has sentido en tu corazón que hay tanto que simplemente se derrama lágrimas en tus ojos. Y yo le decía, Dios ha puesto un amor que yo no puedo explicar. Por mis amados hermanos, por cada una de esas personas en la iglesia. Dios los ama profundamente. A ustedes, Dios los ama profundamente y ha puesto en mi corazón ese amor para amarles. Y eso no viene de mí. Y es demasiado. Entonces, son 2 regalos del Espíritu. Un anhelo de esforzarse, externamente, esforzarse, trabajar, usar el tiempo, administrar el tiempo para servir, para cuidar, para amar, para ayudar. Y un deseo interno, un amor para cuidar a las ovejas, para amarles, que viene de Dios. Ahora entonces, déjenme terminar con este punto, resumiendo claramente para ti. Tú dices, ok, ¿cómo sé si yo soy llamado a ser pastor? Bueno, yo quiero resumirlo en esas 3 etapas. Primero, el Espíritu Santo establece pastores en las iglesias al poner en el corazón de un hombre cristiano el fuerte anhelo y deseo de servir, liderando, cuidando y enseñando a la iglesia local. Eso es lo que más he hablado. Ahora, el segundo y el tercer paso no lo he trazado bíblicamente, pero después de que tú dices, ok, tengo ese anhelo y estoy trabajando para esto, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo el Espíritu Santo coloca pastores en las iglesias? Bueno, segundo, el Espíritu Santo va obrando santificación en la vida de este hombre cristiano hasta llegar a una madurez espiritual ejemplar en comportamiento y en doctrina. En comportamiento y en doctrina. Es decir, no solamente es un deseo, un amor, y no solamente es hacer cosas y servir, pero también es ser formado con carácter, con la vida santa, no perfecta, jamás, pero una vida madura cristiana para poder ser pastor. Eso es lo segundo que tienes que enfocarte. Y tercero, el Espíritu Santo provee discernimiento a los pastores de la iglesia local y a los miembros, ustedes, a los miembros de la iglesia local, para afirmar a ese hombre cristiano que tiene deseo y anhelo y que tiene una vida santa como pastor. Ahora, ¿cómo vemos eso? Que hay una afirmación, que no es solamente alguien que dice, mira, tengo este deseo, por eso yo
me instalo a mí mismo como pastor. Yo escuché una voz y ahora yo voy a ser ahora el pastor. Dios me puso acá. Bueno, Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo mandé. Hay un proceso de reconocer, afirmar y establecer que tú no lo haces, otros lo hacen por ti. ¿Quiénes son otros? Los pastores de la iglesia y los miembros de la iglesia. Es el tercer y último paso para que el Espíritu Santo coloque pastores. Te da deseo, te da un anhelo, obra en tu vida, santidad, carácter aprobado, madurez cristiana, y le da discernimiento a los pastores y a los miembros para afirmar y establecerte como pastor. Muy bien. Ese es el llamado pastoral bíblico. No es una experiencia mística, no es una voz, no es una nueva revelación. No es que un profeta me dijo que yo tenía que ser pastor, o mi papá me dijo que yo quizá me veía bonito con corbata y podía ser un predicador. Es el proceso bíblico que ya les mencioné. Muy bien, vamos a pasar a la tarea de un pastor y terminamos. Muy bien, segundo punto, la tarea de un pastor. Muchas veces, lamentablemente muchas veces, el trabajo del pastor es quizá el misterio más grande de la iglesia, el misterio más grande de la fe cristiana. Siempre está esta historia, ¿no?, de este niño que va a la escuela y todos están en esta dinámica de decir, ¿qué hace tu papá? ¿Qué hace tu papá? ¿Qué se dedica a tu papá? Y van por cada niño y dice, bueno, mi papá es doctor, y bueno, mi papá es maestro, mi papá, no sé, él simplemente es un hombre de negocio, no sé qué hace. Y llega al hijo del pastor y dice, mi papá no hace nada. ¿Cómo? No, sí, mi papá no hace nada, él se la pasa en la iglesia, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque hay un misterio tan grande. De hecho, no es culpa de él. De hecho, yo creo 90% de la iglesia, de las iglesias, no saben qué hace un pastor. Y esto también se vuelve algo interesante de discutir, porque al final uno dice, ok, ¿quién determina qué debe hacer un pastor? Bueno, yo les estoy diciendo la Biblia, no la cultura, no la denominación en la que está, no la Biblia. La Biblia debería dar la tarea, la descripción de la labor del pastor. Los miembros de la iglesia no determinan qué debe hacer un pastor. El gran pastor de las ovejas, Jesús, ya determinó qué debe hacer un pastor. Y todos debemos simplemente someternos a esa descripción de trabajo de Jesús. Así que vamos a profundizar rápidamente en este versículo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. De aquí simplemente lo que voy a sacar es de esa palabra obispado. Ahora, la Biblia usa al menos 3 palabras más, pero por lo menos 3 principales para referirse a los pastores. La Biblia les llama obispos, les llama ancianos y les llama pastores, pero es lo mismo. O sea, es el mismo rol, es la misma persona, simplemente quizá apunta hacia diversas responsabilidades o tareas que tiene el pastor. Primero, obispado, obispo, en griego episcopos, ¿no? A veces se le llama obispo al pastor en la Biblia para enfatizar su rol de liderazgo, dirección, supervisión y cuidado de la iglesia. Segundo, anciano. Por cierto, obispo, episcopo es de donde vienen los episcopales, por así decirlo, ¿no? Porque ellos creen que son diferentes, un rango diferente a los pastores.
Decimos, no, es el mismo. La otra palabra es anciano, que en griego es presbúteros, que es de donde vienen los presbiterianos. A veces la Biblia le llama a los pastores ancianos. No porque seamos ancianos, no porque seamos viejitos. De hecho, Timoteo era un hombre joven. De hecho, los apóstoles, los discípulos de Jesús eran casi adolescentes cuando Jesús los llamó a ser discípulos de él. Así que cuando pasaron los años, tampoco es que el apóstol Pedro era un hombre canoso apenas el Pentecostés sucedió. Claro que no. Tenía unos 20 y algo. Y eso que Pedro era el mayor de los apóstoles en edad. Entonces no, la palabra anciano o presbútero no está hablando de la edad de la persona, sino de su rol. ¿Por qué? De su rol de liderar sabiamente, porque el anciano está conectado con la sabiduría. Y esta palabra tiene una conexión judía. Y ustedes saben muy bien, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento habla una y otra vez de los ancianos de la ciudad. ¿De qué está hablando? De los líderes de la ciudad, los gobernantes de la ciudad, las personas que son sabias para juzgar entre los problemas de la gente. A eso se refiere, o es el tono de un pastor como anciano, es un líder que gobierna sabiamente. ¿Con cuál sabiduría? ¿Con la sabiduría de los años? No, la sabiduría de la palabra. Solo somos servidores del texto bíblico. Y por último, tenemos poimen, que es pastor, que bueno, significa pastor, alguien que tiene ovejas. Ahora, eso enfatiza la labor de alimentar a las ovejas con la palabra de Dios y proteger a las ovejas. Por eso Jesús le dice a Pedro en el último capítulo del Evangelio de Juan: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y lo repite 3 veces. El pastor es alguien que apacienta a las ovejas, les da alimento bíblico de Dios, el pan del cielo, el maná del cielo, no de la panadería de la esquina, de Dios. Y protege, así como David tenía que luchar contra osos y lobos para proteger a sus ovejitas. Ahora, en nuestro texto se enfatiza esta palabra obispo, y es donde vamos a profundizar más, porque algunos antiguos judíos usaban esta palabra griega para designar a alguien que tenía la responsabilidad de enseñar a su comunidad, liderar, corregir, amonestar y establecer líderes entre ellos. Y eso es una buena descripción de lo que estamos viendo en el punto número 2, la tarea del pastor. La tarea del pastor. Ahora, yo quiero darle un comentario pequeño de por qué Pablo eligió la palabra episcopo, obispo, en este pasaje y no anciano o no pastor. Hay un comentarista que tiene un pensamiento interesante y él dice que muchos en ese lugar, en ese contexto, pudieron haber valorado la actividad de quizá enseñar o ayudar o tener cierto poder, pero ellos no estaban interesados en el trabajo pastoral de la administración, la supervisión, que es lo que significa obispo, supervisor, la supervisión y el cuidado y corrección y disciplina de los miembros de la iglesia. Para ponerlo en palabras entendibles, Pablo usa la palabra cuidador o supervisor en vez de predicador, por ejemplo, porque hay más gente que quiere predicar que realmente cuidar, corregir, disciplinar, resolver los problemas de la gente. Dice: ahí no me metas. Oye, pero si necesitas algo de un estudio bíblico, pues ahí yo puedo ayudar. Y otra vez, no es que eso esté mal, está bien ayudar en un estudio bíblico, pero hace falta hombres cristianos
que tengan el deseo de decir, yo quiero ayudar a cuidar, liderar, supervisar la iglesia, administrar la iglesia, porque eso no es tan divertido, eso es trabajo, ¿verdad? Entonces eso me pareció interesante, porque él quiere enfatizar esas partes quizá indeseables del ministerio, para decir, si alguno anhela eso, buena obra desea. Pero debe ser un hombre con carácter aprobado. Muy bien, quiero simplemente resumir la tarea de un pastor y que quizá que tú puedas tomar notas en 4 categorías. 4 categorías para que tú puedas recordarlo y cada vez que se te venga a la mente y dices, ¿qué estará haciendo el pastor? Bueno, una de esas cosas. o cómo yo le explico a alguien que me dice, pero ¿y por qué tiene que pagarle al pastor? ¿Por qué él tiene que usar tanto tiempo para eso? Bueno, yo quiero resumirlo. Yo le puedo dar una lista de 30 cosas, pero no se van a recordar de eso y no va a ser útil. Así que yo quiero resumirlo en 4 categorías generales. La Biblia enseña que el pastor es esencialmente 4 cosas. Primero, un maestro de la Biblia. Segundo, un hombre de oración. Tercero, un líder, episcopos, anciano. Un líder valiente porque tiene que confrontar, corregir, disciplinar. Y sabio porque tiene que resolver un montón de problemas de la gente con la palabra de Dios. Y por último, un modelo de madurez cristiana. Ser un modelo, ser un ejemplo es una parte esencial de la tarea del pastor. Y yo diría la parte más difícil de la tarea de un pastor. Vamos rápidamente por cada una de ellas. Un maestro de la Biblia. Esta es la tarea principal de un pastor en cuanto al uso de su tiempo. De toda la lista de requisitos que se listan en este capítulo de nosotros, los requisitos bíblicos para ser un obispo, un pastor, hay una sola habilidad que lista, y es que sea apto para enseñar. Y Pablo enfatiza este rol de enseñanza a Timoteo una y otra vez. O sea, un pastor no puede ser alguien que dice, mira, es que yo no soy bueno estudiando, a mí no me gusta eso de los libros, yo no quiero pasar tiempo, yo nomás espero hasta el domingo en la mañana. ¿A qué horas es el servicio? A las 12, más o menos a las 10:30, 11, y pongo algo ahí para decir el domingo, y pues eso es lo que yo digo, porque a mí no me gusta eso del estudio y esas cosas. Eso no puede ser un pastor, porque una de sus labores principales, una categoría completa, es ser un maestro, un predicador de la Biblia. Y ojo que estoy diciendo la Biblia, es decir, claro que él debe saber de todo, un pastor debería saber de todo, ¿no? Pero debe ser un maestro de la Biblia, un experto en la Biblia, que va creciendo en su conocimiento de la Biblia, que usa horas y días y dinero estudiando más y más la Biblia. Si no, yo no podría hablarles del texto bíblico como les hablo hoy, del texto bíblico, de algunas palabras incluso bíblicas, ya que tenemos una porción tan pequeña, un solo versículo. Si yo no estudiara la Biblia, yo no podría predicar la Biblia. Entonces, Pablo enfatiza esto. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Suena como que Pablo espera que Timoteo estudie. ¿Por qué? Porque dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Y por último, 2 Timoteo 2, del 15 al 16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se avergonzaría un obrero, un pastor? Si interpretó mal la palabra de Dios. Si interpretó mal la palabra de Dios. Por eso pasa tiempo asegurándose de que esté interpretada bien, con diligencia, dice. Se presenta a Dios aprobado, no tiene que avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad, divide bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. La descripción de trabajo de un pastor no es pelear con toda la gente en Twitter, pelear con toda la gente en Facebook. ¿Y por qué? Dice Pablo, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, hacia el pecado. Más bien, estudia, lee, exhorta, reprende con la palabra de Dios y quédate ahí. El éxito de un pastor se debe en gran medida a su fidelidad a la verdad bíblica. Esa es una de las metas principales que debe buscar. Ser fiel al texto bíblico, ser fiel a la verdad bíblica. Un pastor siempre debe ser un hombre que conoce profundamente la palabra de Dios, la sabe interpretar correctamente, crece en eso, la estudia, la memoriza, la enseña, la obedece. Como Esdras, en Esdras 7:10, que dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Recuerdo, yo estaba viajando y estaba leyendo un libro que no era por ninguna tarea, no era por nada, era un libro acerca del ministerio pastoral, y yo simplemente quiero ser un pastor fiel que sigue creciendo en su entendimiento bíblico de qué significa ser un pastor toda la vida. Y era un muy buen libro, muy grande. Yo estaba leyendo mientras no tenía nada que hacer, mientras estaba viajando. Y después de unas 3-4 horas la persona me decía, oye, ¿tú como que lees mucho? Y yo, sí, me gusta leer. Sí, pero es como que demasiado. O sea, es como que estás un poquito enfermo, ¿no? Es como que, no sé, eso de leer mucho no. Como que, la verdad, viendo este texto yo le podría haber dicho, no, estoy trabajando. ¿Por qué yo podría decir estoy trabajando? Porque eso es parte de la descripción del trabajo de un pastor. Leer, estudiar, profundizar en la verdad para ser fiel a la verdad. Muy bien, un hombre, un maestro de la palabra, ¿no? Segundo, un hombre de oración. El motor y el poder principal del ministerio pastoral es la oración, ¿verdad? Servir a Dios sin oración es servir a Dios sin Dios. Servir a Dios solo, sin Dios. Sin su presencia, sin su poder, sin su ayuda, sin dependencia en el Señor. Hechos 6:3-4. Mira lo que dicen los apóstoles. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, quienes encarguemos el trabajo de los diáconos, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces el apóstol está diciendo que deben dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Deben pasar tiempo orando. En Santiago 5:14 también pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, orar es parte esencial del ministerio pastoral. Quizá la labor más difícil y más dulce de un pastor es mantener un corazón apasionado por Dios. Y eso no va a pasar si un pastor no ora.
Y si un pastor está demasiado ocupado, llevando a todos los hermanos a diferentes citas con problemas, y todo eso es bueno y hermoso para el Señor, pero no puede ser infiel a la tarea que Dios le ha dado y decir, es que no me quedó tiempo para la oración y el ministerio de la palabra. ¿Acaso ese no es el significado del texto que acabo de leer en Hechos? Que los apóstoles le están diciendo a ellos, hermanos, no es justo. No es justo. No estamos dando lo justo, no estamos haciendo justicia al llamado de Dios, no estamos dando lo que Dios merece si nosotros dejamos a un lado la oración y el ministerio de la palabra. Por eso encarguen a otras personas a que lo hagan, que nosotros podamos dedicarnos a la oración y el ministerio de la palabra. Muy bien. Tercero, un líder valiente y sabio. Ahora yo quiero pasar rápidamente con eso porque hay mucho, obviamente. Pero ¿qué hace un líder? Bueno, un líder provee dirección y sabiduría bíblica en conflictos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, hay un gran problema y algunos hermanos se pusieron a enseñar, dice el texto, que a menos que se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Estoy leyendo la Biblia ahí. Eso provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, los pastores. Hechos 15:6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Mucho de lo que es mi vida es resolver conflictos. Si tú no quieres estar en medio de conflictos, no puedes ser pastor. No puedes ser pastor. Conflictos hay siempre. Conflictos entre familias, conflictos entre miembros de la iglesia, conflictos con visitantes, conflictos entre líderes de la iglesia, conflictos con otras iglesias, conflictos con gente que no es cristiana, todo tipo de conflictos que tienen que ser resueltos con sabiduría y con gracia. Y alguien tiene que resolverlos y ese es el pastor bíblico. Ahora, eso no es una labor fácil, por supuesto. Pero no solo resolver conflictos, un líder cuida a las personas. Dice 1 Pedro 5:7, apacienta la grey de Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros. Un líder también capacita y establece otros líderes. Según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también de enseñar a otros. O sea, capacita líderes. Mucho de mi tiempo también debería estar pasado en capacitar líderes, hombres fieles, mujeres que sirvan a mujeres, consejeros, en fin, capacitar a los miembros para el llamado al ministerio. Y por último, un líder corrige con sabiduría y amor y aplica disciplina formal en la iglesia, lo cual es lo peor del ministerio pastoral, yo diría. El pastor debe reprender, corregir, meterse en conflictos, comenzar conflictos. Nadie quiere conflictos. Y ahí viene el pastor a comenzar un conflicto y decir, estás haciendo esto mal. Quizá esas son de las peores experiencias, ¿no? Es llegar a confrontar a una persona quizá divisiva en la iglesia o violenta en la iglesia y defender al rebaño. Y yo creo sinceramente que muchos de los problemas que hay en las iglesias es por cobardía, por gran cobardía de pastores que no podrían meterse en ningún problema para decirle a esta persona rara que llegó a la iglesia, que dice que quiere profetizar a toda la iglesia, decirle, no, vas a hacer eso. Bueno, está bien, si Dios te trajo, y ahí se ponen a tocar un cuerno en toda la iglesia y dice, bueno, ¿y dónde está el pastor? Ahí sentado, humillado, diciendo, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque él no es valiente y corrige y reprende y exhorta y dice, no.
Entonces, por ejemplo, Tito 3:10 dice: al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo. Eso no es fácil. Yo he estado ahí y no es fácil. Y yo quiero simplemente explicarlo de esta manera para pasar al último punto. Muchas veces uno piensa en ser pastor y piensa en que ser pastor es sonreír todo el tiempo. Es ser esa persona cariñosa, que siempre da buenas noticias y que solamente pues abraza a la gente y dice: bueno, voy a seguir orando porque te vaya bien en tu vida. Y uno dice: bueno, sí, el ministerio pastoral, qué hermosura, ¿no? Y ya después Dios te dice cosas como: al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y dice: yo tengo que desecharlo. O por ejemplo, 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, los pastores que persisten en pecar dentro de la iglesia, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Dice: yo tengo que reprenderlo. Tercera de Juan, versículo 10, el apóstol Juan está enojado. El apóstol del amor está enojado con esta persona que está haciendo problemas en la iglesia. Dice en la carta: por esta causa, si yo voy, le recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento de estas cosas, no recibe a los hermanos. Él dice: si yo voy allá, le voy a llamar la atención a esa persona que está haciendo desastres en la iglesia. El apóstol del amor, Juan. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que es un líder valiente y sabio. Un pastor no solamente le dice a las ovejas: mira, ahí está el pasto, come, o las acaricia. También pelea contra los osos, los lobos, se mancha de sangre, huele horrible y no se siente bonito mancharse de sangre. Por último, es un modelo de madurez cristiana. Por ejemplo, en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué debe ser un modelo de madurez cristiana? Porque la iglesia va a crecer muchas veces a la medida del pastor. Por eso Pablo nos da una lista de requisitos que vamos a estudiar la próxima semana. El pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. No pendenciero es peleón con todo el mundo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que desea dinero, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En la carta de Tito, Pablo agrega: debe ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Ahora, no puede, Pablo mismo dice: ¿y quién es suficiente para estas cosas? Pablo es el que lo escribió. Y Pablo dice: no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Y yo quiero que te lleves eso. No jamás pienses que yo estoy diciendo que yo soy perfecto. Pero yo estoy defendiendo la mentalidad de que este es el modelo que debe estar frente a los ojos del pastor y de cualquier pastor en esta iglesia.
Esa debe ser la meta constante, ese debe ser el estándar, ese debe ser el llamado, ese debe ser el camino por el cual vamos. Y no simplemente buscar una alternativa y desechar la palabra de Dios. Siempre debe ser este. Y para terminar, para que el pastor pueda vivir como Dios dice que viva, para que sea un maestro de la palabra, un hombre de oración, un líder sabio y valiente y un modelo de madurez cristiana que incluye ser un esposo modelo y un padre modelo. ¿Saben qué tiene que pasar? La iglesia debe tener una cultura bíblica que pueda sostener la agenda bíblica de un pastor bíblico. Eso quizás se puede decir de esta manera: la agenda de trabajo del pastor debe ser moldeada por la Biblia, no por las circunstancias de cada día. Ahora, eso es lo que hicieron los apóstoles, como les dije antes en el versículo, que no es justo que ellos estuvieran haciendo otras cosas, sino dedicarse a la oración y la palabra. Ahora, yo quiero darles una pequeña ilustración para concluir. Y es quizá muchos de ustedes conocen al pastor Paul Washer. Pastor Paul Washer, muy buen pastor, estaba diciendo que él estaba visitando una iglesia rural sin pastor, que estaba moribunda, pero que ellos le pidieron ayuda y les dijeron: por favor, ven a visitarnos y ayúdanos a poder ser una iglesia bíblica, a poder hacer las cosas bien de ahora en adelante. Así que Paul Washer fue y quiso ayudarles a esta iglesia. Y le dice: bueno, una de las cosas más importantes que tienen que hacer es saber afirmar a pastores bíblicos. Así que ustedes no tienen pastor, así que vamos a ver en una pizarra blanca, pone a toda la congregación, vamos a hacer una dinámica en una pizarra blanca, vamos a ver cómo va a ser el pastor que ustedes van a afirmar o van a llamar. Así que en esa reunión comienza a hacer preguntas, ¿no? Y decir: ok, ¿qué quieren ustedes que haga el pastor de la iglesia? ¿Ustedes quieren que los visite constantemente? Sí, claro, por supuesto. Ok, ¿quieren que predique? Sí, ¿cuántas veces? Bueno, como 3 veces a la semana. Ok, va a predicar 3 veces a la semana. Ok, ¿qué más? Bueno, quiero que nos discipule. Ok, bueno, vamos a poner discipular. ¿Qué más? Bueno, queremos que sea un evangelista y que pueda evangelizar. Ok, muy bien. ¿Qué más? Queremos que nos ayude con el programa de niños y de jóvenes. No tenemos nada de eso, así que queremos que él levante un programa de niños y de jóvenes. Ok, ¿qué más? Bueno, que nos ayude a mejorar el grupo de alabanza. Ok, ¿qué más quieren que este pastor haga? Bueno, queremos que él también pues pueda tener respuestas bíblicas como tú, obviamente, como Paul Washer. Que sea como tú, ¿no? Y que pueda predicar bien, responder a nuestras preguntas. Ok, ¿qué más? Bueno, que visite a los enfermos, que les ayude a los hermanos cuando tienen necesidades. Ok, ¿qué más? Bueno, que ayude a mejorar las finanzas de la iglesia que han estado mal y pues darle estabilidad a la iglesia. Ok, ¿qué más? Que desarrolle y capacite más líderes. Ok, pues también que pueda dirigir eventos evangelísticos, que quizá haga una reunión de oración. Ok, está llena la pizarra. Todas estas cosas, ¿no? Ok. Ahora, ¿ustedes desean que su pastor sea un hombre de oración? Bueno, sí, claro, por supuesto, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo quieren que él pase en orar? Ok, y ahora, ¿ustedes quieren que su pastor estudie la palabra? Que sea un hombre que estudia diligentemente, con profundidad las escrituras, conoce a Dios profundamente. ¿Cuánto tiempo él va a estar leyendo y estudiando? Ok, también, ¿ustedes quieren que él sea un
ejemplo de líder de familia y esposo? Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar haciendo eso? Dedicándose a la familia y a ser un ejemplo. ¿Y en qué tiempo entonces esperan que el pastor sea hombre de oración, hombre de estudio, hombre de familia? Si le están pidiendo que haga todas estas cosas también. Entonces la conclusión es, solamente una iglesia bíblica va a apoyar, impulsar y afirmar una agenda bíblica para un pastor que puede pasar su tiempo como los apóstoles, no injustamente, sino justamente dedicándose a la oración y al ministerio de la palabra, a liderar valiente y sabiamente y a ser un modelo de vida cristiana. Solamente una iglesia bíblica va a hacer eso. Una iglesia que no tiene una cultura bíblica va a decir, está perdiendo el tiempo el pastor, ahí está leyendo, está, no sé, ahí está y que orando, no sé por qué está orando. Pasa mucho tiempo orando, ¿no? Y es entendible porque los cristianos no pasan mucho tiempo orando. Entonces, gloria a Dios por la palabra que siempre nos instruye, nos moldea y nos lleva a cambiar para ser más bíblicos. Así que hoy aprendimos cuál es el llamado del pastor bíblico y la tarea del pastor bíblico. Y yo les quiero suplicar 4 cosas. Les suplico que oren porque Dios provea para nuestra iglesia más pastores fieles, humildes, con un llamado genuino de ser pastor de la iglesia, capacitado para la tarea del ministerio. Les suplico que oren que Dios provea pastores fieles. Es un regalo de Dios. Segunda súplica, les suplico que me perdonen por no ser el mejor modelo para imitar muchas veces. Me arrepiento por haberle fallado en días cuando no he orado, cuando no he leído la Biblia, cuando no he demostrado dominio propio y no he tenido valentía para evangelizar el vecino. Y les aseguro que mi anhelo sincero es llegar a ser para ustedes un buen pastor y un buen ejemplo que imitar. Por eso les suplico, tercero, que oren por mí. Porque el diablo, el mundo y la carne están trabajando día y noche para destruir esta iglesia al destruir el liderazgo de esta iglesia. Oren que Dios me ayude a crecer en fidelidad, en santidad, en oración y en fe en Cristo. Y gracias por el apoyo, la paciencia, el amor y el cuidado que me han mostrado en estos tiempos de tribulación, de dificultad. Son una hermosa iglesia, una amada familia, y sigan haciendo la obra del Señor como lo están haciendo fielmente. Y por último, les suplico que renueven su amor por la persona de Jesús cada día, porque solamente haciendo eso vamos a tener las fuerzas que necesitamos para seguir creciendo en fidelidad, en obediencia y en madurez cristiana. Es Jesús el que nos dará más pastores fieles y el que sostendrá a esos pastores fieles aquí en esta iglesia, porque Jesús es el que nos está pastoreando.